Hola, buenas tardes. Estamos en la librería Alberti, en nuestros encuentros en directo, Alberti en casa. Muchas gracias a todos por los que os vais a ir sumando a esta charla presentación. Hoy abrimos un espacio para hablar de libros que son para lectores de amplio espectro. O sea, desde la buena literatura no tiene edad, y para eso tenemos aquí a Belén, de Editorial Calandraca, que os va a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a ti, a Lola y a la librería la oportunidad de este paréntesis, de este pequeño recoveco que hemos encontrado para meter literatura que en principio está dirigida a jóvenes, pero que leemos hasta los 99 años. Y de hecho mucha gente ahora mismo nos lo está diciendo y nos lo está agradeciendo. Presentamos un libro, para mí, de los más bonitos y que va a ser de largo recorrido, ¿no? 7 llaves para abrir los sueños, escrito por Alfredo Gómez Cerda, que será el primero en intervenir porque tenemos muchas preguntas para este autor. Sabemos que Alfredo es un escritor de mucho recorrido. Intentaba mirar el número de libros que lleva escrito y me aparecían, contando todos los idiomas, 500 libros. Es decir, que ya dice él que no. Escribe teatro, escribe para jóvenes y él como autor pues nos va a contar. Y le acompaña Ana María López Andrade, maestra, bibliotecaria, pertenece a un grupo que dinamiza la biblioteca escolar y hace guías de lectura, y ha estado organizando durante mucho tiempo unas jornadas de biblioteca escolar en Fuenlabrada, importantes para todo el profesorado y para todo aquel interesado en la literatura en general. Por lo que yo, en principio, decir que las ilustraciones de David Pintor a mí también me han gustado mucho. El libro es una joya como objeto y espero que te haya gustado el resultado, Alfredo. La primera pregunta, y con el que quiero dar pie un poco a este encuentro que vamos a tener, es ¿qué te ha parecido el resultado final? Tú que tienes este libro hace tantos años en la cabeza. Pues bueno, buenas tardes a todos los que os habéis conectado por Instagram, ¿no? Es una presentación un poco rara, ¿verdad? Echas de menos el calor, sobre todo de amigos que te rodean en estas ocasiones. Pero bueno, te aseguro que os tengo presente, ¿no? Aunque no os vea, os tengo presente a todos. A mí el resultado, bueno, yo envié el libro a Calandraca con premeditación, porque es un libro diferente, es un libro distinto. Y bueno, pues podía quizá haberlo publicado en una colección de bolsillo, donde habitualmente publico, en varias editoriales. Pero yo quería que fuera una edición bonita, pero muy bonita, ¿no? Especialmente bonita. Y entonces, pues inmediatamente pensé en Calandraca. Primero, pues porque Calandraca hace unos libros muy bonitos, físicamente muy bonitos. Y luego también porque Calandraca, bueno, pues yo creo que tiene un catálogo con una calidad, con unos autores, con una cosa que a mí me parece muy interesante, con el rescate de una serie de obras que me parecen fundamentales dentro de la literatura infantil, que están volviendo a publicar. En fin, que había muchos factores para que me decidiera por Calandraca. Así que, bueno, lo envié encantado a Calandraca y cuando he visto el resultado, pues eso era lo que yo quería. Un libro precioso, realmente precioso. Y aprovecho para decir que a mí las ilustraciones de David Pintor me parecen fantásticas. Cuando me enteré que iba a ser el ilustrador, pues la verdad es que ya estaba seguro que lo iba a hacer. Sobre todo que iba a reflejar muy bien a esos personajes, que son personajes reales, ¿no? Y que creo que los ha retratado de una manera magistral, ¿no? Yo creo que las ilustraciones, sobre todo las interiores, me gustan más las ilustraciones interiores que la portada, fíjate. Pero hay algunas que son realmente maravillosas. Así que yo estoy encantado, ¿no?, del resultado del libro. La primera historia está dedicada a un escritor, a Rodari, además ahora se celebra su centenario. ¿Qué supone Rodari para ti en tu escritura y en tu lectura? Sí, el primer relato están publicados prácticamente en el orden en que yo los escribí. Y tardé en escribir este libro aproximadamente, pues no recuerdo, pero 7 u 8 años. No quiero decir que estuviera 7 u 8 años escribiendo todos los días, ¿no? Pero quiero decir que sí, un libro sin prisa, sin tener muy claro lo que iba a salir, etc. Entonces yo el primer relato era, pues, bueno, pues
hacer uno de esos juegos que propone Rodari, de la gramática de la fantasía, por ejemplo, esos binomios, ¿no? Bueno, pues voy a jugar un poco con Rodari. Y Rodari y Alfredo, pues vamos a ver lo que sale. Y Rodari, pues cuenta un cuento, esa gota de lluvia que cae en una ventana, que realmente es un cuento mío. Solamente los que conozcan muy bien mi obra, pues se darán cuenta de ese detalle, que el cuento que está contando Rodari es un cuento mío. Entonces, para mí fue como un juego de los que proponía el propio Rodari. Y cuando acabé ese relato, pues dije, bueno, muy bien, me lo he pasado muy bien, pero ahora, ¿qué hago con él, no? Y no lo veía como un álbum ilustrado. Para un libro era muy corto, así que se quedó ahí mucho tiempo y hasta que fueron apareciendo los demás y hasta que fue apareciendo la idea del conjunto y la idea del libro. Rodari, hombre, pues yo creo que Rodari, yo creo que para todos, es el gran renovador de la literatura infantil en el mundo, ¿no? Y en el siglo XX. Y quizá, más que lo que me haya podido influenciar Rodari a través de alguno de sus relatos, a mí me gustan mucho los cuentos cortos de Rodari, los cuentos por teléfono, por ejemplo. Yo creo que es que todos los autores que hay aquí de alguna manera están también imbuidos por Rodari, ¿no? Entonces muchas veces Rodari te llega, pero a veces te llega por un camino indirecto. Rodari tiene un dedo mágico y él es capaz de dibujar una ventana en un encuentro en una escuela de niños allí en Italia y esa ventana es percibida de una forma muy especial por Chiara, no sé cómo se dice en italiano. Y esa niña que tiene una vida tremenda porque vive una situación de violencia familiar muy cruda, que describe Salvar de una forma que te deja sentada en la silla. Bueno, esa niña es capaz de salvarse gracias a esa ventana. ¿Realmente la imaginación puede llegar a tener ese poder? Sí, esa es un poco la propuesta del relato, ¿no? La idea del relato. Y que es una idea que yo creo que defendía el propio Rodari, ¿no? El poder de la imaginación, ¿no? Claro. Así que sí, yo comparto en este caso con el propio Rodari esa idea, la imaginación como una forma de liberación y como una forma también de superación, ¿no? De superación de algunos problemas. Me gustaría contar, porque hay muchas veces que hay detalles, incluso personales, en estos relatos. El relato el personaje de Chiara, yo tampoco sé muy bien cómo se dice en italiano, ¿no? Chiara, pues está un poco inspirado en una anécdota real que me ocurrió a mí en una ocasión, con niños, pues debían ser de primero, de primaria, de 6 años. Y yo les conté la gota de lluvia, porque muchas veces lo cuento. Entonces lo que hago es que en una pizarra dibujo una ventana y les voy dibujando la gota y cómo se resbala la gota. Bueno, pues empecé a contarles el cuento, me volví en busca de la ventana, lo que le ocurre a Rodari, ¿no? En la historia. Y me di cuenta de que no había pizarra, que estábamos en un salón con una cortina detrás. Y entonces dibujé la ventana. Bueno, imaginaros todos que aquí hay una ventana, ¿eh? La vamos a dejar aquí para el final del cuento. Y entonces seguí con el cuento. Aquí está la ventana y yo sigo con el cuento. Y yo me iba moviendo de un lado para otro mientras hablaba. Y en un momento determinado me moví hacia un lado y una niña que estaba sentada en la primera fila, que además recuerdo su cara porque me estaba mirando con unos ojos enormes, y de repente dio un salto en la silla, me agarró de un brazo, tiró de mí y me dijo, ten cuidado, Alfredo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque te vas a dar contra la ventana. La niña la estaba viendo, la estaba viendo de verdad. Pues esa es Chiara también, ¿no? Ella no solamente ve la ventana, sino que incluso la coge, se la lleva a su casa y esa es la ventana que le libera, que le salva. A ver, son 7 llaves porque son 7 grandes autores de la literatura infantil y juvenil. Hay 3 mujeres, Astrid Lindgren, está Gloria Fuertes, Kristin Noslinger, y hay 4 hombres, Rodari, Tommy Ungerer, Roald Dahl y Juan Fallas. ¿Cómo fue la selección de estos autores? ¿Quiénes se han quedado en el tintero? ¿Ha sido difícil la selección previa que hiciste o te salió en un primer impulso? Han ido saliendo poco a poco. Como además es un libro que se ha generado durante tanto tiempo, no es como cuando planificas una novela, incluso te haces un esquema y un análisis de los personajes y dices, bueno, ya tengo todo preparado y ahora me lanzo a escribir.
no, aquí esto ha ido surgiendo poco a poco. Y a veces no sé ni por qué. Pero es decir que la verdad es que los siete son fundamentales, han sido fundamentales para mí también. Han sido los que a mí me descubrieron en un momento determinado, bueno, pues la literatura infantil y juvenil. Porque yo confieso que no fui un lector de literatura infantil y juvenil de niño. Yo la descubrí más de adulto. La idea que yo tenía de la literatura infantil era, pues bueno, muy convencional. Era Caperucita Roja, Blancanieves, en fin, los clásicos, que está muy bien, pero que se limitaba a eso. Y entonces de repente empiezas a descubrir que hay una serie de escritores que están escribiendo unos libros maravillosos, con una calidad literaria altísima, pero habría más de 7, por supuesto. Pero digamos que esos fueron los que aparecieron en un momento determinado, ¿no? Pues ¿por qué aparece Astrid Lindgren? Bueno, evidentemente Pippi Calzas Largas, pues es un libro que es maravilloso y que además yo creo que hay generaciones de personas a las que ese libro les ha marcado mucho. Pues yo creo que aparece porque leí en un periódico una noticia real. Cuando Astrid Lindgren era muy mayor, 90 y tantos años, ciega, unos jóvenes se encerraron en una fábrica en Estocolmo. Así empieza el relato también. Sí. Es que ese dato es real. Y entonces, bueno, la policía iba a echarlos y el caso es que al final dijeron, bueno, vamos a negociar, tenéis que nombrar a un interlocutor. Y entonces los jóvenes dijeron, bueno, queremos que nuestro interlocutor sea Astrid Lindgren. Y Astrid Lindgren cuando lo dio, viejecita, con 90 y tantos años, ¿y yo por qué? Y claro, dijeron, no, es que nosotros somos hijos tuyos, ¿no? Somos compañeros de Pippi Calzas Largas, ¿no? Y bueno, Astrid Lindgren, que era muy combativa, ¿no? a todos los niveles, pues enseguida se prestó a negociar, ¿no? Sí, porque, a ver, Pippi Calzas Largas es un personaje maravilloso, muy subversivo, feminista, autónoma, es una anarquista de corazón. ¿Crees que hoy día este personaje puede aportar cosas interesantes a las niñas y a los niños? Sí, yo creo que sí. Sin duda. Siempre, sí. ¿no? La duda que tengo es si hoy en día se publicaría el libro. Yeah. En las circunstancias actuales, ¿no? Y tal y como está el panorama. Si se publica, Pippi Calzas Largas se publica, se reedita, ¿no? Porque, bueno, porque ya se ha convertido en un fenómeno y claro, bueno, no hay problema, pues se reedita el libro, ¿no? Pero si el libro fuera nuevo, si apareciese un libro nuevo, original, escrito en este momento, pues no sé, los tiempos han cambiado mucho. Ocurre lo mismo con un libro que mencionas también de Tommy Ungerer, que es Ningún beso para mamá. El gato es el protagonista, pero es un gato que no quiere, o sea, quiere mantener a distancia a su madre, no quiere clavarse, bueno, en fin, es un relato totalmente disruptivo. Fue considerado en Estados Unidos el peor libro del año, tal cual. Lo he buscado. En el año 73, creo que fue. En el 73, el peor libro del año, ¿vale? Porque, bueno, rompía moldes el gato, ¿no? Y Tommy Ungerer llegó a decir, la sociedad de Estados Unidos no está preparada ni para ver a alguien sentado en la taza del baño. Creo que poco ha cambiado hoy día. Efectivamente, serían libros de difícil publicación ahora mismo. Es que yo creo que si ha cambiado es a peor. Es a peor. Es a peor. Yo estoy seguro que si yo fuera a una editorial con un libro que se titula así, ¿no? Lo primero que me dirían es, por favor, ya de entrada el título hay que cambiarlo, ¿no? Sí, no se puede publicar el libro con ese título, ¿no? Sí, sí. Luego ya el contenido ya veríamos, pero de entrada el título, ¿no? Claro, efectivamente. Los personajes secundarios que has puesto en algunos de los libros son niños, pero todos tienen una vida terrible. Todos los niños de tus cuentos tienen una vida terrible. Han vivido una guerra y viven absolutamente solos. La niña Kiara, esta que hablábamos antes, que vive una violencia familiar como algo cotidiano. Pippi Calzas Largas, que va por su cuenta. Maximilian es el niño que te contaba antes. Bueno, o la familia Perdices, que sale en la historia de Gloria Fuertes, que es una familia pues muy, muy pobre en un Madrid que, por cierto, describes muy bien
en la primera parte del cuento, no salvas a ni uno. ¿Por qué? Sí, fíjate, hay muchos aspectos del libro que te das cuenta cuando alguien te lo dice, ¿no? Como tú ahora que me lo estás diciendo, ¿no? Y estaba pensando, bueno, pues es cierto, ¿no? Es verdad, pero claro, por ejemplo, Gloria Fuertes, en realidad, yo lo que estoy es jugando, vuelvo a la idea del juego de Rodari, ¿no? Estoy jugando con Pulgarcito, ¿no? El cuento de Pulgarcito, ¿no? Y realmente lo que estoy haciendo es contar el cuento de Pulgarcito en el Madrid de la posguerra, ¿no? Con una familia humilde que vive en un chiscón, como dicen, ¿no? Debajo de Gloria Fuertes, que la poeta, ¿no? La poeta que está empezando ahí su carrera, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues son unos niños pobres. Christine Noslinger, claro, Christine Noslinger aparece de niña con ese personaje, Maximilian, que bueno, es un personaje de ficción. Bueno, aprovecho para decir que todas las historias son ficción, por supuesto, ¿no? Sí que puede haber algún dato, alguna cosa, pero es pura ficción, ¿no? Sí, pero bueno, tienes muchos datos biográficos de estos autores que te los sitúa muy bien, ¿no? Cada uno en su época o en su momento, ¿no? Yo no sé qué opinarían ellos si leyesen los relatos. Sí. Como han muerto todos, ¿no? Si no les gustan, no podrán protestar, ¿no? Pero yo recuerdo, pues, a Christine Noslinger, también cuando yo estaba empezando a publicar, que vino a España, vino a Madrid, y yo recuerdo un encuentro que tuvimos con ella, con traducción simultánea, y donde nos hablaba un poco de su infancia en Viena, en la Viena ocupada, la liberación de Viena, que todo eso lo vivió cuando ella era niña, ¿no? Y esa historia, que se la voy a contar a ella, pues está un poco presente, ¿no? Traté de imaginarme cómo era su vida en aquel momento. Y claro, lo enlacé con uno de sus libros más conocidos, ¿no? El de Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Ahí aparece esa lata con un ratón dentro, ¿no? Pero bueno, podría ser el germen de lo que luego aparecería. Pero bueno, es verdad, ahora que lo has dicho, sí, reconozco que, ¿no? Cuando aparecen niños, sí, bueno, hay otros donde no aparecen niños. Pero... Sí. Pero es que, a ver, juegas muy bien, creo, con momentos fantásticos o de fantasía en los cuentos y de realidad. Es decir, estamos disfrutando con algo maravilloso y de pronto, ¡plaf!, nos sitúas en la tierra, nos pones las raíces en la tierra. O sea que ahí creo que tienes una capacidad muy buena para que no nos perdamos, para que nos situemos y aprender de alguna manera de todos estos personajes, ¿no? A mí una de las cosas que me ha gustado siempre es jugar con la realidad de la fantasía, ¿no? Sobre todo en literatura infantil. Quizá cuando he escrito novelas más juveniles, pues reconozco que predomina más el realismo que la fantasía. Y de hecho la fantasía juvenil en general, no quiero descalificarla ni mucho menos, pero a mí me llega a cansar en muchos aspectos, ¿no? Cuando se limita solamente a la mera fantasía y como el tambor de una lavadora que da vueltas y vueltas y vueltas, pero siempre se queda ahí, ¿no? Entonces a mí no quiero hacer una literatura que esté desconectada de la realidad. Me gusta jugar con la fantasía, pero una fantasía que siempre nos entronque con la realidad, ¿no? Por ejemplo, creo que en el cuento de La moto de Gloria Fuertes, pues está muy claro, ¿no? La fantasía y la pura realidad, ¿no? Volviendo al cuento que hablábamos de la lata de conservas, que es muy bonita la imagen, hay dos preguntas que tú haces al final del cuento que me gustaría mucho que contestaras, porque bueno, tú las haces y se supone que tenemos que hacernoslas a nosotros mismos como lectores y me parece muy interesante, pero no quiero escuchar tu respuesta, ¿no? ¿Una lata de conservas puede llegar a ser un hogar? Claro, yo estoy pensando ya en el libro. En el libro, claro. En lo que esa niña, Christine, la niña, en esa realidad tan dura que está viviendo, la ocupación de Viena, la liberación más bien de Viena, ¿no? El momento de la liberación. Bueno, en lo que va a ocurrir después, ¿no? Claro. Y como esa lata, pues bueno, pues resulta que sí que puede encontrar ahí vida y puede encontrar muchas cosas. Y para Maximilian también, ¿no? Para él también lo era, ¿no? Claro. Sí, y un ratón. También hablas de cómo un ratón puede llegar a ser parte de tu propia familia. Si llegas realmente a adoptar ese ratón para no sentirte tan terriblemente solo, ¿no? Claro, para Maximilian realmente su hogar era la lata y su compañero era el ratón, ¿no? Claro. Era su vida, su mundo, ¿no? Y luego está Conrad, ¿no? Conrad ya vendría después. Conrad, efectivamente, nació
de esa idea. Hay un relato que me parece muy emotivo y que has escrito con muchísimo cariño. Percibo quizás estos encuentros en Fuenlabrada, estos maravillosos encuentros a través de la feria, gracias a la Feria del Libro de Fuenlabrada, porque Juan Farias está en uno de estos relatos y creo que era un personaje, fue para todos los maestros que tuvimos la suerte de compartir con él tantos momentos relacionados con sus libros, un personaje muy entrañable y se percibe ese cariño en ti, porque creo que has escrito un relato en el que contrastas muy bien dos personajes, el del hombre rico, soberbio, que solo piensa en sí mismo y en su poder prepotente, etc. Y en contraste está Juan, que es un hombre sabio, culto y bondadoso, ¿no? Creo que te ha salido redondo el relato de Juan Farias y que creo que lo merecía. Como autor más cercano a nosotros, que desde luego todos los demás son muy cercanos, pero él ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Pues, hombre, si es así me alegro, porque yo a Juan también le tenía un cariño muy especial. Para mí, por supuesto, los 7 son 7 llaves, las 7 llaves que me hacen descubrir el mundo de la literatura infantil y juvenil. Mira, yo a Juan Farias lo conocí cuando, no sé si había publicado algo, estaba a punto de publicar mis primeros libros, en una librería, en el sótano de una librería en el barrio de Aluche, que era el barrio donde yo vivía entonces. Entonces, bueno, me enteré que iba a ir a la librería Juan Farias y yo me acerqué a la librería y a mí me encantó aquel encuentro con Juan Farias. No me atreví a hablar más con él porque me acuerdo que me firmó un libro, me dedicó un libro y poco más, ¿no? Pero a mí ya me deslumbró Juan Farias en ese momento. Luego, pues posteriormente tuve ocasión ya de conocerlo en persona y bueno, Juan Farias era un tipo entrañable, muy divertido, muy imprevisible también, porque Sí. hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Era muy imprevisible. Pero bueno, lo importante de Juan Farias, aparte de su forma de ser, no sé, del cariño que irradiaba, ¿no? Que te contagiaba enseguida, luego su literatura, su manera de escribir, la calidad que tiene su prosa, es una prosa maravillosa, ¿no? A mí no me gusta decir lo de la prosa poética, no sé por qué, pero últimamente he cogido un poco de manía a esa expresión de prosa poética, ¿no? Una prosa con mucha calidad, ¿no? Porque quiere decir poético para decir que es una buena prosa, ¿no? Entonces, su manera de escribir, sin concesiones, yo creo que esa sencillez, además, que yo creo que eso es una de las cosas que me parece fundamental dentro de la literatura infantil, la sencillez. Yo a amigos escritores que escriben para adultos siempre les digo que deberían escribir para niños para aprender lo que es la sencillez. Porque cuando escribes literatura infantil, de alguna manera te obligas un poco a buscar esa sencillez, por lo menos a buscarla. Y Juan Farias era un maestro, ¿no? En la sencillez, decir lo justo, con las palabras adecuadas, con la palabra precisa, con la palabra más bonita y más perfecta, ¿no? A mí me contaba un editor que bueno, Juan a veces hacía libros muy cortos y que a él me decía, yo le decía, mira Juan, está muy bien el libro, pero ¿por qué no te lo llevas, le das un repaso y le haces 10 o 12 páginas más, ¿no? Para que tenga un poquito más. Dice, entonces él decía, bueno, se llevaba el libro. Dice, me lo traía y me lo traía con 10 o 12 páginas menos. Cada vez que lo leía era como de pasarlo por una criba, ¿no? Para quedarte con eso, con la palabra, con la idea. Y bueno, Juan ahí era un verdadero maestro. Y luego como persona, pues... No hay más que recordar La cinta azul de 2 palmos y pico, que es un cuento corto, pero que es absolutamente... Me gustaría leer mucho una frase que dijo Juan Farias, que dice así, no me interesan los capitanes que vuelan entre las estrellas, ni los vampiros, si unos y otros no están enamorados. Querer, amar es mi cuento preferido. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso, sí. Hermosísimo. Sí, Juan decía siempre también eso, que bueno, que la vida en sí misma, o sea, que la vida nos da tantas posibilidades, tantos personajes, tantas historias, tantos motivos para escribir, que ahí está todo, ¿no? Él estaría orgulloso de este cuento, estoy segura. Sí, Sí. eso espero. Yo estoy absolutamente convencida.
En la historia de Astrid Lindgren, volviendo a Pippi, sale el mundo patas arriba. Creo que es totalmente actual, con problemas, lo que hablábamos antes de los ocupas, de los inmigrantes buscando un sitio en su mundo, en el mundo. La ecología que mencionas también es tremendamente actual. ¿Crees que este tipo de historias que son tan informativas de lo que nos está ocurriendo son necesarias para que los niños la lean? Sí, sin duda. Vamos, yo siempre lo he tenido muy claro, que el niño tiene que ver reconocido en el libro, tiene que ver su propio mundo, sus circunstancias familiares y sus circunstancias también sociales y el entorno, aunque no comprenda muy bien todavía. Pero eso a mí me parece fundamental, incluso verse él mismo en el libro. O sea, últimamente hay mucha literatura, se está publicando quizá más literatura infantil que nunca, ¿no? Pero a mí es una literatura que en muchos momentos me decepciona, ¿no? Y me decepciona porque es una literatura pues muy de evasión, un poco alienante quizá, ¿no? Y a mí me parece fundamental que el niño primero se reconozca a sus semejantes en la historia y reconozca su familia, sus amigos, su país y las circunstancias en las que estamos todos inmersos, ¿no? Es una forma de aprender, sin duda, sí. de conectar. Hay un momento en la historia de Tommy Ungerer que dices, el artista tiene que transgredir, desconcertar, asombrar, sorprender. Casi nada, menuda responsabilidad. Claro. ¿No? Tommy Ungerer era así, ¿no? Sí, claro. Era resort total. ¿no? Sí, totalmente. Total, ¿no? No me extraña lo del libro. El peor libro del año. Sí. Solo era capaz de hacer algo así. Sí. Que es mucha responsabilidad para los artistas tener que hacer todo eso, ¿no? O sea, aunque me imagino que tú cuando escribes pues te limitas a escribir y a contar la historia que quieres contar o que tienes en tu cabeza, ¿no? Pero luego lo que sois capaces de conseguir va mucho más allá de vuestra propia escritura. Pero yo creo que eso, no sé si lo conseguimos siempre, pero me parece que está muy bien como meta, o si quieres como no sé, como esa frase que tenemos ahí delante y que de alguna manera nos tendría que guiar, ¿no? No olvidarnos de eso, porque me parece que es por ahí. Lo que no se puede hacer es estar escribiendo pues un poco al dictado de, pues no sé, de la moda, de las peticiones editoriales que cada vez son más extrañas, ¿no? A mí me está pasando últimamente que llevo un libro a una editorial y me dicen, pues está bien que nos traigas un libro, pero ¿por qué no nos traes un proyecto? ¿Un proyecto? ¿Pero eso qué es un proyecto? ¿No? Un proyecto, ¿no? Bueno, un producto también, ahora se habla mucho de productos, ahora incluso la nomenclatura de las editoriales pues está un puesto que es no sé, como el encargado del producto. El producto son los libros, ¿no? Entonces se está mercantilizando todo de una manera, se está trivializando todo. Bueno, ¿qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que quieren los niños? Series y series y series. Y el otro día le oí a un autor que decía una serie que está teniendo mucho éxito, que lleva no sé cuántos títulos publicados. Dice, bueno, a mí, mientras me lo pidáis, se dirigía a los niños, mientras me lo pidáis, yo seguiré, ¿no? No, es imposible, eso no puedes. No puedes decir, mientras vosotros me lo pidáis, yo voy a seguir escribiendo. ¿No? Escribe lo que tú sientas, lo que tú vivas, lo que te llene, lo que te motiva. Y no importa que eso pues sea transgresor, como decía Ungerer, pero que salga de ti mismo, que sea sincero. Cuando no eres sincero contigo mismo, yo creo que empequeñeces de alguna manera como escritor. Yo creo que podríamos decir que cualquier persona, cuando se traiciona a sí misma, pues empequeñece un poco como ser humano. Y un escritor, además, empequeñece como escritor. No hemos mencionado todavía la historia de Roald Dahl, que tiene un curioso encuentro con una mujer vampiro, y debido a este encuentro misterioso para él, se produce una especie de virus lector en toda la noticia que aparece, me parece muy, muy divertida.
una especie de virus lector en toda la población, que todo el mundo está deseando ir a comprar libros, las librerías no dan abasto a vender, las bibliotecas están... Bueno, en fin, que es algo único. Y entonces hablas de cómo Roald Dahl, en realidad, ese virus lector lo ha conseguido a través de sus maravillosos personajes, de tantos y tantos libros increíbles que ha escrito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un buen personaje para que enganche y para que deje un pozo en los lectores? Complicado. Es difícil, sí. Sí, es muy difícil porque a veces te puedes encontrar personajes que han calado muy, muy hondamente en el lector, y un personaje es de una manera y otro es de otra completamente distinta. Yo creo que bueno, conseguir que el lector se identifique con el personaje, con la historia, que lo viva, que lo sienta, que le emocione. Pero no, es que no hay un mecanismo. A mí muchos lectores a lo mejor les ha gustado mucho una novela determinada. Me dicen, pero ¿tú cómo lo has hecho para que yo lea esta novela y me identifique tanto con el personaje? Y yo la verdad que siempre me quedo en blanco, ¿no? Igual que me he quedado ahora cuando me has hecho la pregunta. Porque no sé muy bien. Pues yo no sé cómo lo he hecho. Yo lo he intentado hacer lo mejor posible y he intentado crear un personaje que sea real, que no sea de cartón piedra, sino que sea de carne y hueso, y que siente y que viva y que transmita cosas y bueno, y que emocione o que entristezca. Quizá pues eso, volvemos un poco a lo que decía antes, lo de la honestidad, pero no creo que haya una piedra filosofal por ahí, ¿no? Mágica que nos... Bueno, sí, porque, a ver, cuando situamos un libro y lo sacamos a la venta, enseguida las editoriales clasifican de algún modo el libro, va dirigido a lectores a partir de 8 años o a partir de 10, procurando dejar esa línea abierta, porque siempre los lectores pueden tener cualquier edad, ¿no? Pero claro, vosotros en vuestra cabeza, porque si tú estás escribiendo un libro y crees que puede ser adecuado para niños a partir de 10, es fácil colocar a un niño de 10 años en la historia, ¿no? Esto facilita para que haya una especie de feedback interesante con los alumnos, ¿no? Sí, con los lectores. Pero no puedes empezar a escribir pensando, bueno, ahora voy a escribir un libro para niños de 10 años, ¿no? No ocurre eso. No. Tengo una historia infantil en mi cabeza, y esa historia infantil pues es de un niño o una niña, y pasan estas cosas, y está en este ambiente determinado. Bueno, pues me voy a poner a escribirlo. Si yo tengo la sensación de que efectivamente va a ser una historia para niños, bueno, pues quizá voy a tener un poco de cuidado, sobre todo con el lenguaje. No con lo que cuente, porque lo que cuente lo voy a contar tal y como se me ocurra. Pero sí voy a intentar que un niño de 8 o de 9 años me entienda, porque por lo menos que comprenda. Entonces voy a utilizar un lenguaje simplemente para que comprenda lo que le estoy contando. Pero el personaje tiene que venir. Yo con premeditación, decir, ahora voy a escribir para tal edad, de esta manera. No, vienen. Y yo tengo la suerte de que la literatura infantil, bueno, los personajes infantiles, pues me vienen constantemente. Y no del niño, eso que se dice tanto, del niño que llevamos dentro. Hombre, pues yo creo que sí, que llevaremos todos un niño dentro, no el niño que fuimos. Pero yo no escribo desde el niño que llevamos dentro. No, yo escribo porque soy adulto. Y eso no lo puedo evitar. Entonces escribo desde el adulto que soy. Y desde el adulto que soy me dirijo a los niños. Y les cuento cosas y puedo empatizar con ellos. Y me puedo identificar muchísimo. Pero soy un adulto. Sí, el niño está ahí, por supuesto, también. Y hay muchas veces que retrocedes en el tiempo y le buscas y te puede ayudar a algunas cosas. Pero la frase es muy bonita. Me parece que la dijo por primera vez María Luisa Rafael. Escribo desde el libro que vamos, y luego la han repetido infinidad de gente, ¿no? Y yo nunca me he sentido muy cómodo con la frase, ¿no? Y el contacto con los niños, vosotros como autores que estáis haciendo encuentros con los chavales pues, muchas veces a lo largo del año en distintas partes de España y no sé si fuera, ¿te parece importante para mantener... ¿Ha cambiado algo? Porque claro, antes hablábamos de la Feria del Libro de Fuenlabrada, que empezó hace 30 y no sé cuántos años ya, Sí, muchos, 35, 36,
y que se mantiene viva es maravilloso, pero ¿ha cambiado mucho el público infantil de aquellos años al de ahora? ¿Realmente los chavales los percibís de forma diferente? Yo creo que han cambiado más las formas que el fondo, ¿no? Porque o sea, los niños, se nota mucho con los adolescentes, ¿no? Ese momento de la vida, la adolescencia, ¿no? Que a mí me parece una etapa fascinante. Ese momento de cambio, de transformación, pero además cambios muy rápidos. Y cambios no solamente físicos, ¿no? Cambios a todos los niveles. Yo creo que es una etapa fascinante que nos puede incluso condicionar nuestra forma de ser, nuestro futuro, para bien o para mal. Luego es curioso cómo los adultos a veces desprecian un poco la adolescencia, ¿no? Como, esto es cosa de adolescentes, ¿no? Como que esto no tiene importancia. Pero bueno, ¿no? Cualquier entendido, cualquier psicólogo te dice que es una etapa crucial. Pues si es una etapa crucial vamos a prestarle más atención. Entonces yo creo que ese momento de cambio, descubrimiento, la realidad, el mundo, sentirte a veces que el mundo se le cae encima, que te aplasta. Bueno, pues yo creo que los chavales de hoy lo siguen sintiendo como los de hace 30 años o seguramente como los de hace 200 o mucho más, ¿no? Entonces ahí hay cosas que son esenciales que no cambian. Las formas, sí, las formas de relacionarse, las formas de salir, las formas de hablar, las formas de comportarse de alguna manera, bueno, todo eso sí que va cambiando, ¿no? A mí me ha pasado en alguna novela, pues estas que llevan ya 25 años o por ahí, o 30 publicadas, alguna que se ha reeditado ahora y que he revisado, y claro, notas cómo ha cambiado un poco, cómo ha cambiado, pero han cambiado las formas, ¿no? Porque la novela funciona perfectamente, la historia. De verdad, bueno, pues la forma de vestir, de cómo describes a lo mejor a un personaje, que bueno, ahora no lo describiría de esta manera, o bueno, no digamos ya con los medios de comunicación, los móviles, etcétera, etcétera, ¿no? A mí en algún libro me han dicho, ¿por qué los personajes de esta novela no llevan teléfono móvil para solucionar una papeleta que tienen en un momento determinado? Bueno, pues porque la escribí hace 25 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo esencial permanece. Sí. Me parece muy importante que haya en tu selección de autores que esté la poesía, realmente, porque bueno, el gran peso siempre es la narrativa, ¿no? Pero quizás la gran olvidada en nuestro mundo siempre es la poesía. Y me parece que la presencia de Gloria Fuertes en este libro es importante. Cierras, la última llave es la que ofrece Gloria Fuertes y hablas de lo seductor que puede ser la poesía y de lo terapéutico que puede ser la poesía, en este caso con aquella familia Perdices que hemos comentado antes, que no tienen nada, pero que reciben de Gloria un poema cada día cuando se encuentran con ella, ¿no? Entonces, creo que sí, que nunca debemos olvidarnos de la poesía y es de agradecer que lo hayas hecho en este libro. Sí, Gloria Fuertes me parecía un personaje fundamental también. También muy peculiar, ¿no? Supongo que Gloria Fuertes la recordamos muchos. Y sí, la poesía. De todas formas, yo creo que la poesía que en los últimos años más se está publicando bastante poesía dentro de literatura infantil y juvenil. Y para niños, ¿no? Lo que pasa es que los poetas son muy quejumbrosos, ¿eh? Voy a meter un poco en los poetas. Y siempre se están quejando. Es que los poetas, es que no... Bueno, se publica bastante poesía. Sí. Yo creo que el gran olvidado de la literatura infantil y quizá en general de la literatura sea el teatro. El teatro. Y ahí sí que realmente... Porque además a mí el teatro me gusta mucho. Y ahí sí que hay una laguna que habría que rellenarla de alguna manera. Y por supuesto la poesía tiene que estar presente siempre. Me parece la idea de que hayas metido estos autores de literatura que ya es clásica dentro de este mundo de niños tan amplio. No sé, hoy día no sé si todos los maestros están preparados para este libro. Me explico. Creo que no son tan conocidos como debieran estos autores y me parece que haces una labor importante al darlos a conocer
porque quizás tuvieron una importancia muy grande en los años 80, 90, cuando surgió el gran boom de la literatura infantil, las bibliotecas de aula, que hubo un esfuerzo importante por parte de todos y estuvo muy presente en una generación de maestros que estábamos en las escuelas de verano y estaban presentes con nosotros, ¿no? Y creo que hoy día no lo están tanto, yo creo que están más, son más desconocidos. Entonces me parece que es muy importante y que deberías hacer un segundo libro hablando de otros grandes autores. Sí, yo te animaría. Yo estoy convencido que en muchas escuelas, si preguntas, no de a los niños cuando les hablas de los títulos, nunca recuerdan el nombre de los autores. Pero claro, si le dices Charlie la fábrica de chocolate, pues, inmediatamente todos se dicen que lo conocen. O incluso Conrad también, o Pipi Largas, conocen los libros, los autores menos. Pero yo estoy convencido que si preguntásemos a muchas maestras quién es Astrid Lindgren, pues habría una mayoría que no sabría quién es, ¿no? Les pasaría como a los niños, dirían, sí, Pipi Largas, pero allá no sabrían quién es. Sí, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Sí, es una buena idea que nos hayas ofrecido esas llaves. Porque... Tenemos que ir terminando porque el formato Instagram pues nos obliga. Hay muchísima gente conectada desde Brasil, desde Argentina, desde Holanda, desde Noruega, desde Italia, un montón de amigos que están, bueno, reforzando todo lo que estáis contando, ¿no? Desde aquí, desde la librería Alberti, la literatura infantil siempre ha sido como el núcleo duro de la librería porque son los futuros lectores. Suben las escaleras de la librería Alberti y esperamos siempre recibirlos después, ¿no? Y de hecho aquí en la librería ya tenemos segundas y terceras generaciones de lectores. Así que por mi parte, muchísimas gracias. No, gracias Belén, a vosotros. A la editorial Calandraca por propiciar este encuentro con Ana y con Alfredo y luego por este catálogo espléndido donde cada cosa que hay es como un cofre de tesoros, cada uno es una joya, ¿no? No, yo solamente agradecer al Alfredo estos 7 relatos sobre estos 7 personajes que son referencia en la literatura. Agradecer a Ana, que sabía que le iba a encantar el libro, pues compartir este encuentro. Agradeceros a vosotros, Lola, la librería. Este encuentro porque el formato para nosotros es diferente y entonces de paso nos da pie a agradecer a esas personas que no vemos, como tú decías al principio, Alfredo, pero están ahí. Pero están aquí, ¿no? Es un formato que tú además mantienes a diario y gracias a eso es un hilo conductor donde la vida sigue, por fin sigue, ¿no? Sí. Así que por nuestra parte, siempre Lola. Muy bien. He visto que está David Pintor, ¿no? Que es el ilustrador que os está siguiendo, o sea que las ilustraciones son preciosas, creo que habéis hablado al principio de ellas, ¿no? Menos mal, ¿no? David, han hablado bien, ¿eh? Si te has conectado tarde, que lo sepas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Estamos solamente 5 personas en la sala. La distancia es obligada de momento. Estamos todos expectantes para que esto vaya mejorando un poco, pero bueno, mientras tenemos las redes, tenemos la fidelidad de los lectores, de los buenos lectores y de la pasión por la buena literatura que, como hemos dicho al principio, no tiene edad. No tiene edad y, como muy bien ha dicho Alfredo, ¿no? Es sobre todo la sencillez y la pulcritud en el lenguaje para dirigirse a los niños y para dirigirse a cualquier lector. Así que ha sido, desde luego, un magnífico encuentro. Y yo recomiendo desde aquí este libro fantástico, Las 7 llaves, editorial Calandraca, de Alfredo Gómez Cerdá, ilustrado por David Pintor. Es un libro para regalar a niños a partir de los 11 años, si no me equivoco. Y adolescentes también. Adolescentes también, adolescentes. ¿no? Y adultos. Y adultos. Es que es un libro de relatos. Y adultas. Pues animo a leer Las 7 llaves, animo a ir a las librerías, animo a regalar libros, ahora que viene un tiempo de regalos, a los niños, porque la lectura en estos meses de confinamiento
desde luego nos ha hecho pasar muy buenos ratos y que el sufrimiento sea menor, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a todos, a tantísima gente. Gracias a Calandraca y a todos los seguidores de la librería Alberti. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues muy bien. Lo mejor estas cosas cuando se acaban, como te decía.